Me llamo Elena Vega y la pasada Nochebuena mi madre le contó a su club de lectura que yo todavía estaba buscando mi camino, mientras yo coordinaba un dispositivo de seguridad en 3 provincias para un dignatario extranjero. Las mujeres asintieron con compasión sobre sus copas de vino, y mi madre suspiró diciendo que algunas personas simplemente maduran más tarde, mientras yo estaba sentada en un vehículo camuflado frente a un hotel, escuchando canales encriptados y observando puntos rojos moverse en un mapa táctico en mi tablet. No la corregí entonces. Tampoco la había corregido la docena de veces anteriores. A mis 42 años, había hecho las paces con la versión que mi familia tenía de mí. En su mundo yo era Elena, la misteriosa oveja negra, la hija que se había mudado al centro de Madrid para algún vago trabajo administrativo en un ministerio del que nunca quería hablar. Mi hermano Javier era socio principal en un prestigioso bufete de abogados en Barcelona. Mi hermana Carla se había casado con un inversor de capital riesgo y vivía en un ático con paredes de cristal en la zona alta de Pedralbes. ¿Y yo? Yo era la vergüenza silenciosa de la familia, la que tenían que explicar en las cenas de gala. Trabaja para el Estado, decía mi madre, bajando la voz como si estuviera admitiendo que me había unido a una secta. Haciendo que preguntaba invariablemente a alguien. O ya sabes, cosas administrativas. Papeleo. No puede hablar mucho de ello. La traducción tácita era, no hace nada lo suficientemente importante como para hablar de ello. La verdad era más simple e infinitamente más complicada. Yo era comisaria principal en la Unidad Central de Protección del Cuerpo Nacional de Policía, dirigiendo la División de Inteligencia y Evaluación de Amenazas. Supervisaba el análisis de riesgos para el presidente del gobierno, la vicepresidenta y sus familias. Coordinaba con el CNI y agencias internacionales. Tenía una autorización de seguridad tan alta que la mayoría de los diputados del Congreso no sabían que mi división existía en su forma actual. Pero para mi familia, yo era simplemente Elena, la que no lograba centrarse. Empezó como algo pequeño, como siempre suceden estas cosas. Cuando tenía 26 años y acababa de completar mi formación en la Escuela Nacional de Policía en Ávila, volví a casa por Navidad. A Javier lo acababan de nombrar socio junior. Toda la familia se reunió en el chalet de mis padres en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón, y mi padre alzó su copa. Por Javier, dijo radiante siguiendo los pasos de su padre. Un verdadero abogado. Todos bebieron. Entonces mi madre se volvió hacia mí, con una sonrisa esperanzada. ¿Y Elena, cariño, sigues haciendo esa cosita de seguridad? Soy inspectora de policía, mamá. Ah, claro. Eso es maravilloso. Me dio unas palmaditas en la mano. Todo el mundo necesita un trabajo estable. Javier sonrió con sorna sobre su copa de vino. De pie todo el día vigilando puertas. Debe ser muy estable. Quise decirles que acababa de completar meses de entrenamiento que incluían investigación criminal, requisitos físicos que habrían mandado a Javier al hospital, pruebas de tiro y cursos de psicología, derecho y medicina de emergencia. En lugar de eso sonreí y dije, alguien tiene que vigilar las puertas. Eso fue hace 15 años. El guión no había cambiado mucho desde entonces. Con los años la narrativa familiar se solidificó como el hormigón. Elena trabajaba en seguridad. Elena estaba bien con su pequeño trabajo de funcionaria. Elena no tenía realmente ambiciones profesionales. Elena estaba soltera, sin hijos y probablemente sola en ese pequeño apartamento en el centro de Madrid al que nunca invitaba a nadie. No sabían nada del piso señorial que tenía en el barrio de Salamanca. No sabían de las recepciones diplomáticas, los informes clasificados en el complejo de la Moncloa, las veces que estuve a 1 metro del presidente mientras tomaba decisiones que afectarían a todo el país. No sabían que cuando dije que no podía ir a la fiesta de aniversario del bufete de Javier, era porque estaba en Bruselas coordinando la seguridad para una cumbre de la OTAN. Sabían lo que querían saber. Yo era el fracaso modesto de la familia, y su éxito brillaba más por comparación. El pasado abril, volví a casa para la graduación de mi sobrino. El hijo de Carla se graduaba en ICADE. Otro triunfo familiar que celebrar. La fiesta fue en el club de campo, todo manteles blancos y cuartetos de cuerda. Llegué tarde, retrasada por una sesión informativa de seguridad que se alargó. Llevaba un vestido negro sencillo, sin joyas, con el pelo recogido.
Lo sabía exactamente lo que mi familia pensaba que era, una mujer que lo intentaba pero nunca alcanzaba la sofisticación que ellos valoraban. Carla me vio primero. Estaba siendo el centro de atención cerca de la barra, su pulsera de diamantes captando la luz mientras gesticulaba. Elena, ¿has venido? Me dio 2 besos al aire y capté un efluvio de su perfume, algo francés y caro. Estábamos preocupados de que tuvieras que trabajar. Aunque supongo que tu horario es probablemente más flexible que el nuestro. Algo así, dije. Bueno, ya estás aquí. Ven, deja que te presente a Borja. Es amigo de Jaime. Juegan al golf juntos. Dirige una startup tecnológica. Vosotros dos podríais tener algo en común. Creo que su empresa hace software de seguridad o algo así. Borja tenía 29 años, era entusiasta y claramente le habían informado de que yo era la prima, caso de caridad, que necesitaba ayuda para hacer contactos. Pasó 10 minutos explicando su aplicación, algo sobre mensajería encriptada para empresas, mientras yo asentía cortésmente y no mencionaba que había estado presente en la reunión cuando el CNI vetó una plataforma similar para comunicaciones gubernamentales. Deberías enviarme tu currículum, dijo con seriedad. Siempre buscamos gente con experiencia en la administración. Da una buena perspectiva, ya sabes, cosas del mundo real. Es muy amable por tu parte. En serio, quiero decir, la paga puede no ser a lo que estás acostumbrada en el funcionariado, pero hay potencial de crecimiento real. Acciones también. Fui salvada de responder por la llegada de Javier. Mi hermano parecía próspero y seguro en su traje a medida, su esposa Inés, elegante a su lado. Borja, qué bueno verte, dijo Javier, estrechándole la mano. Luego a mí, Elena, me alegro de que pudieras escaparte de... ¿Qué era esta vez? Una conferencia de seguridad, algo así. Bueno, prueba el salmón. Es excelente, aunque supongo que es más refinado que la comida habitual de la cafetería del ministerio. Guiñó un ojo como si fuera una broma que compartíamos. Pero no era una broma. Era un recordatorio, eres menos que nosotros. Inés me tocó el brazo con simpatía. ¿Cómo estás, Elena? ¿De verdad? Javier mencionó que podrías estar buscando algo nuevo. Su bufete tiene algunas vacantes administrativas. No sería mucho, pero los beneficios son excelentes. Aprecio eso, dije. Estoy bien donde estoy. Por supuesto, solo quería decir, bueno, si alguna vez quieres algo más estable. El trabajo en el gobierno puede ser tan incierto con los recortes presupuestarios y todo eso. Esa noche volví a mi habitación de hotel y pensé en decírselo, simplemente anunciarlo durante el postre. En realidad, dirijo una división que protege la vida del presidente. En realidad, gano más dinero que Javier. En realidad, mi trabajo es lo opuesto a incierto, es una de las posiciones más estables en la seguridad nacional. Pero no lo hice. La razón era en parte seguridad operativa. Mi puesto requería discreción. Cuanta menos gente supiera los detalles de mi trabajo, mejor. Pero también era algo más, algo de lo que estaba menos orgullosa. Había aprendido a encontrar una extraña satisfacción en su condescendencia. Cada comentario despectivo, cada mirada de lástima era una prueba de cuán completamente había dominado el arte de ser subestimada. En mi línea de trabajo, la invisibilidad era una habilidad. Simplemente la extendí a mi vida personal. Hace 2 meses, las cosas cambiaron. Estaba sentada en mi despacho en el complejo policial de Canillas revisando evaluaciones de amenazas cuando mi superior me llamó a una reunión. La hija de la vicepresidenta del gobierno se casaba en Sevilla en 8 semanas. Iba a ser un evento mayor, figuras políticas, dignatarios extranjeros, cobertura mediática. Querían que nuestra división coordinara la operación de seguridad. Es de alto perfil, dijo mi superior. La familia quiere que parezca normal, no como una operación militar, pero necesitamos blindarlo todo. Pasé las siguientes 6 semanas enterrada en logística, listas de invitados, verificación de antecedentes, planificación de rutas, protocolos de emergencia. Coordiné con la Policía Local de Sevilla, la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno y media docena de otras agencias. Aseguramos el lugar, organizamos las caravanas de vehículos, planeamos cada contingencia desde una emergencia médica hasta un ataque terrorista.
La boda era un sábado de junio. Yo estaría en el lugar supervisando toda la operación desde un centro de mando que habíamos establecido en un hotel cerca del evento. Y entonces mi madre llamó. Elena, cariño, sé que es de última hora, pero simplemente debes venir a Sevilla el mes que viene. Tu prima Lucía se casa. Va a ser precioso. Toda la familia estará allí. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué fin de semana? El 15 de junio. Es sábado. La recepción es en el Hotel Alfonso XIII. ¿Te lo puedes creer? A Lucía realmente le ha ido bien. Su prometido es cirujano cardiotorácico. El mismo día, la misma ciudad. Y peor aún, revisé el archivo, la boda de la hija de la vicepresidenta era en una finca privada a menos de 6 kilómetros del Alfonso XIII. No sé si podré ir, mamá. Elena, su voz se volvió afilada. Esto es familia. Lucía preguntó específicamente por ti. Y francamente sería agradable que aparecieras en algo. Javier y Carla vienen en avión. Incluso tu tía Margarita viene desde Valencia. Tengo un asunto de trabajo. Siempre tienes un asunto de trabajo, Elena. No te lo estoy preguntando. ¿Vas a venir? Nos encontraremos en la estación de Atocha el sábado por la mañana. Cogeremos el AVE juntos hasta el hotel. Será encantador. Podría habérselo dicho entonces. Debería haberlo hecho. Pero algo obstinado en mí se resistió. Dejemos que piensen que estaba reorganizando mi agenda para su conveniencia. Dejemos que asuman que le había suplicado a mi jefe el día libre. Está bien, dije. Estaré allí. Pasé las siguientes 3 semanas realizando un milagro logístico. Asistiría a la boda familiar, pero mantendría mi teléfono de trabajo conmigo. Llevaría un pinganillo. Estaría en contacto constante con mi equipo en la boda de la vicepresidenta. Si algo salía mal, podría estar en el sitio seguro en menos de 10 minutos. Era una locura. También era el tipo de desafío por el que vivía. El día antes de la boda, estaba en Sevilla haciendo las revisiones finales en la finca de la vicepresidenta. El detalle era impecable. Teníamos francotiradores en el tejado. Agentes posicionados en cada entrada. Un perímetro de seguridad que pondría celoso al Banco de España. Comisaria, dijo uno de mis agentes, la familia acaba de confirmar su hora de llegada. Estarán aquí a las 1 mañana. Bien. Quiero a todos en posición para el mediodía. Barrido completo de los terrenos a las 10. Esa noche apenas dormí. Estaba repasando contingencias en mi mente, comprobando y volviendo a comprobar los planes. Mi teléfono vibraba con actualizaciones del centro de mando. Todo estaba en verde. El sábado por la mañana llegó con cielos despejados. Me vestí con cuidado, un traje de chaqueta azul pizarra, profesional pero discreto. Nada que llamara la atención en una boda familiar. Mi placa y credenciales estaban en mi bolso junto con mi arma reglamentaria y el pinganillo que necesitaría una vez pudiera escabullirme de la recepción. Cogí un coche hasta la estación de Atocha, llegando a las 9:47 de la mañana. La estación estaba llena de viajeros de fin de semana. Localicé a mi familia inmediatamente, un grupo de gente bien vestida cerca de la zona de embarque, rodeados de equipaje caro. Mi madre me vio primero. Elena, ahí estás. Empezábamos a preocuparnos. Lo siento, el tráfico. Javier se giró con expresión divertida. ¿Tráfico? Pensé que habría salido temprano. Imaginé que estarías preocupada por el precio del billete de tren. Carla se rió. Javier, para allá. Aunque Elena, cariño, si necesitas. Estoy bien, dije manteniendo mi voz ligera. Mi padre me dio una palmada en el hombro. Bueno verte, hija. ¿Lista para un día en familia? Absolutamente. Esperamos el tren y soporté el interrogatorio habitual sobre mi vida. ¿Estaba viendo a alguien? No. ¿Cómo iba el trabajo? Bien. ¿Había pensado en volver a estudiar? No realmente. ¿Planeaba quedarme en Madrid? Sí. La tía Margarita, que había tomado demasiado café, anunció al grupo, «Sabes, Elena,
no es demasiado tarde para hacer algo de provecho. La hija de mi vecina volvió a la universidad para su MBA a los 45. Le va muy bien ahora. Eso es inspirador, dije. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi jefe de operaciones. Todos los equipos en posición, ETA de la familia de la VP 30 minutos. Escribí de vuelta, recibido. Actualización de estado cada 15. Elena, ¿estás trabajando ahora mismo?, preguntó mi madre, con tono de desaprobación. Solo comprobando algo. Javier se inclinó. Déjame adivinar. Algún memorándum de seguridad urgente. Por favor, recuerden cerrar la puerta de la oficina con llave. Todos se rieron entre dientes. Sonreí levemente. La verdad era que en ese momento exacto 3 docenas de agentes del Cuerpo Nacional de Policía estaban asegurando un perímetro alrededor de uno de los eventos de más alto perfil en Sevilla. Equipos de asalto, GEO, estaban en posición. El espacio aéreo sobre la finca estaba restringido. Tenía línea directa con el CNI, el jefe superior de Policía de Andalucía Occidental y la escolta personal de la vicepresidenta. Pero para mi familia, yo estaba mirando correos sobre material de oficina. El tren está aquí, anunció Carla. Recogimos nuestras cosas y nos movimos hacia el andén. Me quedé atrás, dejándoles embarcar primero. Necesitaba un momento para respirar, para prepararme para las próximas horas de actuación. Entonces Javier se volvió. Elena, ¿vienes o vas a coger un taxi? Oh, espera. Te has quedado sin dinero para gasolina otra vez, ¿verdad? Se rió. Bueno, como siempre, yo te invito. Siéntate en el vagón cafetería si quieres. Algo en mí se rompió. No era ira exactamente. Más bien agotamiento con toda la farsa. Gracias, dije en voz baja. Pero puedo hacerlo yo misma. Javier seguía sonriendo, a punto de decir algo más cuando lo oí. El sonido de pasos, múltiples pares moviéndose con propósito. Me giré. 3 hombres con trajes oscuros se acercaban por el andén. Reconocí al agente principal inmediatamente. El inspector jefe Durán, uno de mis coordinadores de escolta más veteranos. Detrás de él había 2 agentes más de mi división. Mi estómago se quedó helado. No se suponía que estuvieran aquí. Se suponía que debían estar en la finca en Sevilla. Durán llegó hasta mí, su rostro profesional pero preocupado. Asintió con respeto. Comisaria, dijo, su vehículo está listo. Hemos bloqueado la salida lateral para poder irnos. El mundo pareció detenerse. Fui consciente de todo a la vez, las caras de mi familia volviéndose hacia nosotros, la confusión extendiéndose por el grupo, la boca de Javier todavía medio abierta por su broma inacabada. ¿Cuál es la situación?, pregunté en voz baja. Amenaza creíble en la sede principal. Han movido la ceremonia a la ubicación de respaldo en la delegación del gobierno. La necesitamos allí ahora. Mi mente ya estaba moviéndose, calculando. La ubicación de respaldo era el edificio de la delegación, más seguro, más fácil de defender. Buena decisión. Tiempo hasta la salida. El coche está listo cuando usted lo esté. Miré hacia atrás a mi familia. Estaban congelados, mirando fijamente. La cara de mi madre estaba pálida. Javier parecía alguien a quien acababan de abofetear. Me volví hacia Durán. Dame un minuto. Sí, comisaria. El agente retrocedió manteniendo una distancia respetuosa, pero claramente esperándome. Caminé de vuelta hacia mi familia. Nadie hablaba. Lo siento, dije. Me tengo que ir. Hay una situación en el trabajo. Mi madre encontró su voz primero. Elena, ¿qué? ¿Quiénes son esos hombres? Son compañeros. Pero te llamaron. Se detuvo, incapaz de terminar. Javier me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Su billete de tren estaba en su mano, pero parecía haber olvidado que estaba allí. Carla susurró, ¿qué es lo que haces realmente? La miré luego a todos ellos, a los años de condescendencia, desdén y lástima cristalizados en este único momento. Protejo a la vicepresidenta del gobierno, dije simplemente.
Y ahora mismo necesito ir a hacer eso. El silencio fue absoluto. La cara de mi padre se había quedado flácida por la conmoción. La boca de la tía Margarita estaba abierta. Javier intentó hablar, falló, lo intentó de nuevo. Tú eres comisaria principal del Cuerpo Nacional de Policía, dije. Jefa de la Unidad de Inteligencia y Protección. División Central. Más silencio. Podía verlos tratando de reconciliar todo lo que creían sobre mí con lo que estaba de pie frente a ellos. La boda, empezó mi madre. Lo siento. Sé que esto es importante, pero tengo la vida de 300 personas de las que preocuparme ahora mismo y una amenaza potencial para la familia de la vicepresidenta. Tengo que irme. Empecé a girarme, luego me detuve. Una cosa más necesitaba ser dicha. Por si sirve de algo, añadí, nunca necesité vuestra aprobación. Simplemente me cansé de explicarme. Caminé de vuelta hacia Durán y los otros agentes. Vámonos, dije. Los dejamos allí en el andén de Atocha, mi familia, rodeada de su equipaje y sus suposiciones destrozadas, viendo cómo 3 agentes federales escoltaban a su hija decepcionante hacia un SUV negro con lunas tintadas, esperando en la entrada de autoridades de la estación. A través de las ventanillas mientras nos alejábamos, capté un último vistazo de Javier. Todavía estaba de pie en el mismo lugar, su maletín finalmente cayendo de su mano al suelo, su cara del color de la tiza. La operación salió impecable. Aseguramos la ubicación de respaldo. La ceremonia procedió sin incidentes y para las 7 de la tarde de esa tarde, la hija de la vicepresidenta estaba casada, segura y celebrando con sus invitados. Llegué a mi hotel a medianoche exhausta. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas de mi madre, 23 mensajes de varios miembros de la familia, y un correo electrónico de Javier con el asunto: tenemos que hablar. No respondí a ninguno de ellos esa noche. Me serví un vaso de whisky del minibar, me senté junto a la ventana con vistas al Guadalquivir y pensé en todos los años que había pasado siendo invisible. Hay un tipo particular de poder en ser subestimada. Te da libertad, espacio para moverte. Pero también tiene un coste. Te conviertes en un fantasma en tu propia vida, viendo a la gente amar una versión de ti que no existe. Pensé en llamar a mi madre, en explicarlo todo, el entrenamiento, la carrera, las decisiones que había tomado, en tratar de hacerle entender por qué les había dejado creer lo que creían. Pero no lo hice. Algunas verdades no necesitan explicación. Solo necesitan ser presenciadas. 3 días después estaba de vuelta en Madrid, sentada en mi despacho en Canillas cuando mi asistente me llamó por el interfono. Comisaria, tiene una visita. Su hermano. Levanté la vista de la evaluación de amenazas que estaba revisando. Hazle pasar. Javier entró en mi despacho lentamente como si estuviera entrando en un museo. Miró a su alrededor, la pared con las condecoraciones al mérito policial, las fotos mías con presidentes y líderes mundiales, el escudo de la Policía Nacional detrás de mi escritorio. Bonito despacho, dijo finalmente. Gracias. Se sentó en la silla frente a mi mesa. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Soy un idiota, dijo. Sí. Hizo una mueca. Me merezco eso. Elena, yo. No teníamos ni idea. Mamá no para de llorar. Papá está en shock. Carla me ha llamado 6 veces preguntando cómo pudimos ser tan estúpidos. No fuisteis estúpidos, dije. Simplemente hicisteis suposiciones. Te tratamos como, se detuvo. Dios, algunas de las cosas que te dije. Me acuerdo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Era la pregunta que había estado esperando. Me recosté en mi silla, considerando mi respuesta. Al principio fue por seguridad operativa. Este trabajo requiere discreción. Cuanta menos gente sepa lo que hago, más seguros están todos. Pero luego, hice una pausa. Se volvió más fácil dejaros pensar lo que queríais pensar. Teníais a vuestro abogado exitoso, vuestra hermana rica. Yo no encajaba en vuestra narrativa y honestamente no necesitaba hacerlo. Eso no es, luchó con las palabras. Somos familia. ¿Lo somos?, pregunté tranquilamente.
Porque la familia generalmente implica un nivel base de respeto, de creer lo mejor el uno del otro, no lo peor. Se estremeció. Tienes razón. Y lo siento. Todos lo sentimos. Asentí. La disculpa era algo al menos. Por si sirve de algo, dijo Javier. Te busqué después. Después de la estación de tren. Tu nivel de autorización es clasificado, pero encontré algunos artículos. La unidad de protección e inteligencia. Esa es la gente que detiene las amenazas antes de que sucedan. Justo antes de que nadie sepa siquiera que existen. Esa es una parte. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? 15 años. 7 en mi puesto actual. Sacudió la cabeza lentamente. Joder. Y nosotros pensábamos que eras. Pensábamos que. Sé lo que pensabais. ¿Podemos arreglar esto?, preguntó. ¿Hay camino de vuelta? Miré a mi hermano. Realmente lo miré. Parecía más pequeño de alguna manera, sentado en mi despacho pidiendo perdón. No lo sé, dije honestamente. Eso depende de si puedes verme como realmente soy, no como quien necesitas que sea para tu historia. Quiero intentarlo, dijo. Entonces inténtalo. Se fue poco después y yo volví al trabajo. Siempre había más amenazas que evaluar, más protegidos que escudar, más problemas que resolver. Pero algo había cambiado. El fantasma era visible ahora. La hija subestimada había sido vista. No sabía si mi familia entendería alguna vez completamente mi vida, el peso de la responsabilidad, la satisfacción del trabajo, la persona en la que me había convertido. Pero habían tenido su momento de reconocimiento. A veces eso es suficiente. Y a veces la mejor venganza no es la crueldad o la reivindicación. Es simplemente continuar siendo excelente en tu trabajo mientras las personas que dudaron de ti se enfrentan a su propia ceguera. Volví a mis evaluaciones de amenazas. En algún lugar de Sevilla, la recepción de la boda de mi prima probablemente todavía continuaba. Mi familia probablemente todavía estaba procesando lo que había sucedido en ese andén. Y yo estaba aquí, haciendo lo que siempre había hecho. Protegiendo a personas que nunca sabrían mi nombre. Deteniendo amenazas que nunca saldrían en las noticias. Manteniendo el mundo un poco más seguro. No era la vida que mi familia había imaginado para mí, pero era la mía, y era suficiente.